Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. Mi nombre es Amber y me encuentro muy contenta de que estén acompañándome en un nuevo video. El día de hoy, y como vieron en la miniatura, voy a realizar dos bufandas utilizando prácticamente la misma técnica para ambas. Es por lo cual decidí grabar esto en un solo video. La primera bufanda va a ser bicolor, pero va a ser un color de una cara y un color de la otra. La segunda bufanda va a ser también de dos colores, solo que en rayas verticales. Este video lo hago a petición de un comentario que me dejaron en una bufanda que realicé. Les dejo el comentario en algún lugar de la pantalla. Y también lo hago porque ya tenía pendiente realizar este tejido, pero lo había pospuesto. Así que gracias a ese comentario, pues me animé a realizarlo de una vez. Les voy a dejar en el comentario fijado, así como en algún lugar de la pantalla, el minuto exacto donde comienzo con la primera bufanda y el minuto exacto donde comienzo con la segunda, por si quieren pasarse directamente ahí. Y por último les recuerdo que este video tiene subtítulos, los cuales son totalmente opcionales. Si no quieres verlos por X o Y razón, simplemente vas al dispositivo en el que estés viendo este video y los desactivas y ya no te van a aparecer. Y bueno, sin tanta introducción, vamos a comenzar con este video. Para este proyecto vamos a necesitar estambre de dos colores distintos. En este caso yo elegí estos colores. Tú puedes elegir los colores que tú quieras, pero eso sí, te comento que ambos estambres tienen que ser del mismo grosor. Voy a tomar nuestro estambre, voy a hacer un nudo corredizo y lo voy a colocar en este poste. Ahora voy a hacer lo mismo con el siguiente color, solo que lo voy a colocar en el poste de acá. Ahora voy a comenzar a montar los puntos, pero saltándome un poste. De esta manera. Y voy a hacer lo mismo con el siguiente color, pero tejiendo los postes que dejé libres. Así es como se tiene que ver. Y para que nuestra bufanda y el patrón de esta nos quede bien bonito, tenemos que seguir una simple regla. Siempre vamos a tejer respetando los colores. En este caso yo tejí con rosa y beige. Los postes que tejí con beige siempre los voy a tejer con ese color y lo mismo con el rosa. Ahora vamos de regreso. Lo mismo con el otro color. Y vamos a subir los puntos.
Y básicamente vamos a tejer de esta manera hasta obtener el largo deseado. Incluso pueden ir tejiendo poste por poste si se les hace más fácil. Yo prefiero tejer toda la hilera y luego subir los puntos, pero eso es dependiendo de cómo ustedes se acomoden. Como estamos trabajando con estambre de diferentes colores, es importante que procuremos que nuestras bolas de estambre no se nos enreden. Y bueno amigos, yo voy a continuar tejiendo de esta manera hasta avanzar un poquito para mostrarles cómo se ve el tejido. Amigos, ya avancé un poquito y quiero mostrarles cómo se va viendo el tejido. Se ve muy bonito. Como pueden observar, las líneas están bien marcadas, tanto de un lado como del otro. Y así es como se ve la orilla. Quiero comentarles un par de tips para que su bufanda les salga perfecta. Si tienen alguna duda en cómo tienen que ir tejiendo, me refiero a en qué orden tienen que tejer los colores, lo único que tienen que tomar en cuenta es que siempre tienen que tener ambos hilos juntos. Cuando yo teja todo para acá, antes de regresarme tengo que haber tejido el otro color. Ya que tenga ambos colores del otro lado, regreso. Siempre tienen que estar juntos. Y ahí les va un último tip que a mí me ha servido mucho para comenzar a tejer. Tomo estos estambres, los cruzo, subo los postes y ahora sí ya puedo hacerlo. Esto a mí me sirve mucho para asegurarme de que siempre mantenga los estambres en la misma dirección y no me equivoque. Y además me asegura que la orilla, esta parte, va a quedar unida. Porque si no hacemos ese cruce, nos puede quedar separada y es algo que no queremos. Ya que tengo esto, pues ya subo todos los puntos. Ya subí los puntos y tengo los estambres de este lado, ambas hebras juntas, que es lo que les digo que es importante, siempre tienen que estar del mismo lado. Ahora voy a hacer el mismo cruce, pero de este lado. Tomo mi estambre, cruzo, abrazo los postes y mantengo tenso. Para asegurarme de que no se deshaga, subo con mi ganchito y listo, puedo continuar tejiendo de manera normal. Ustedes van a continuar tejiendo hasta que obtengan el largo que están buscando. La verdad, una vez le agarren la onda a la puntada, se van a dar cuenta que es bastante sencilla y pueden jugar muy bonito con la combinación de colores. Para que este video no se haga tan largo y repetitivo, opté por no explicar cómo sacar el tejido del telar, porque la verdad ya lo he explicado en gran parte de mis anteriores videos, pero de todos modos, si tú no has visto mis videos anteriores, tengo un video específico donde explico paso a paso y además utilizando dos técnicas para que elijas la que más te acomode, explicando justo cómo liberar nuestro tejido. Así que te recomiendo que vayas y lo cheques, te lo dejo en la i que aparece en la pantalla. Y como te digo, ahí explico todo, así que no vas a tener ninguna duda. También te dejo el link al video en el comentario fijado. Para esta nueva puntada vamos a hacer nuevamente un nudo corredizo y lo vamos a colocar aquí.
Lo mismo con el siguiente color, prácticamente igual que con la anterior. Y listo. Ahora vamos a comenzar a montar los puntos. Lo que voy a hacer es tomar ambos estambres, voy a cruzar nuevamente y envolver los postes de esta manera. Ustedes tienen que estar haciendo estos cruces porque lo que queremos es que los colores permanezcan un solo color siempre de este lado y el otro color de este. Y eso nos va a dar que al momento de terminar nuestra bufanda quede un efecto de doble cara. Va a ser una cara de un color y la otra de un color diferente. Ahora, bueno, quería comentarles otra cosa. Cada que hacemos este cruce, si se dan cuenta, se cruza el estambre. Se está formando como el siguiente punto. Les recomiendo que hagan esto y como ven, ya está listo para colocarse. Porque si no lo hacen así, lo que va a pasar es que al final van a terminar con el estambre súper enredado. Ahora yo les voy a ser bien sincera, la verdad es que esta es de las puntadas que se me hace más complicada montar. Hay que tener un poquito de paciencia, pero una vez tengamos los puntos montados, hayamos hecho la primera ida y vuelta, todo va a ser mucho más fácil. Conforme avancemos, nos vamos a ir dando cuenta cómo se va a ver nuestra bufanda. De este lado se nota el color beige y de este lado predomina el color rosa. Así que vamos a continuar tejiendo de esta manera, siempre haciendo el cruce y asegurándonos que toda esta hilera de acá sea de un color y la hilera de arriba de otro. Y bueno amigos, si mi contenido les agrada y les gustaría apoyar este canal, la mejor manera en que pueden hacerlo es suscribiéndose, activando la campanita, compartiendo en sus redes,
sugiriendo este contenido a cualquier persona que ustedes consideren que puede agradarle, y así me apoyarían muchísimo y me animarían a continuar realizando contenido. Miren amigos, ya avancé un poco y así es como se ve el tejido de una cara. Si lo volteo, así es como se ve del otro lado. Dependiendo de la combinación de colores que ustedes hagan, pues se va a ver diferente y también va a influir el grosor de su estambre. Pero más o menos eso es lo que estamos buscando, que de un lado resalte un color y del otro lado resalte el otro color. Van a continuar tejiendo hasta que obtengan el largo deseado. Eso depende del proyecto que ustedes estén realizando, porque no necesariamente tiene que ser una bufanda, puede ser una cobija, puede ser un poncho, etc. Hay un sinfín de proyectos que pueden realizar utilizando esta puntada que queda bastante bonita. Como último tip, quería comentarles que hay que procurar que cuando hagamos la división de colores, o sea, el cruce de las hebras, quede lo más derecha posible. Hagan una línea imaginaria aquí y que quede lo más derecha. Eso se logra centrando el cruce. No siempre puede quedar perfecto, pero hay que procurar que sí quede lo más centrado posible. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, lo voy a acercar. Este me quedó un poco más hacia arriba. Digo, no importa, pero lo ideal sería que quede en medio. Esto para esconder bien el color de la otra cara y se note más el color principal. Como les comenté en la puntada anterior, no les voy a explicar en esta ocasión cómo liberar los puntos porque ya tengo un video específico explicando eso y además ya lo he hecho en muchos videos, no quiero que sea tan repetitivo. Les dejé el link del video donde explico el procedimiento paso a paso. De todos modos, si llegan a tener alguna duda, con gusto compártenmela en el área de los comentarios y yo trataré de resolverlo lo más pronto posible. Y bueno amigos, es todo por el día de hoy. Espero que este tipo de formato donde hago dos puntadas en un solo video les haya gustado. Realmente lo que hice hoy fue dos puntadas distintas utilizando dos colores de estambre. Todavía hay otras puntadas así, por ejemplo, líneas pero horizontales. Lo más probable es que haga un video hablando de eso lo más pronto que me sea posible. Pero bueno amigos, si este tipo de videos les gusta y mi contenido les agrada, la mejor manera en la que pueden apoyar este canal es suscribiéndose, regalándome un bonito like y un comentario para que así YouTube le comparta y le sugiera estos videos a más personas. Recuerden que me gustaría mucho llegar a los 100,000 suscriptores antes de que finalice el año, así que bueno, si no están suscritos, suscríbanse y me ayudarían muchísimo para lograr esa meta. Recuerden, yo soy Amber, los aprecio muchísimo, agradezco el apoyo que me dan, nos vemos en el siguiente video, chao.